Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, lunes 17 de octubre del 2022, de la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, quiero recordarles que el examen tercero de esta materia es el próximo miércoles 19 de octubre de este año. Y comentarles que según las autoridades, ¿verdad? Se va a plantear la posibilidad de hacerse el examen en la plataforma, pues consignando en el tiempo de las 24 horas que ustedes elijan el tiempo deseado, es decir, los 90 minutos o hora y media, para que puedan desarrollar el examen. Eso ante todo, ¿verdad? Bueno, el laboratorio veo que todos lo contestaron, según veo ahí. Y pues el examen va a venir de las medidas cautelares y lo que veamos esta noche, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas para esto, pues inicio con la clase de este día. ¿Hay preguntas sobre esto? Si no, pues inicio con la clase. Espero que logren ver la diapositiva. No sé si la están logrando bien, la logran ver, perdón. ¿Logran ver la diapositiva? Por lo menos uno, contésteme si logra ver la diapositiva y si realmente no hay preguntas también para que establecerse. Escucho. Sí se mira la diapositiva, licenciado. No hay preguntas. No hay preguntas hasta ese momento. Por lo menos una persona me conteste si no hay preguntas. No, Lick, todo claro, gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, iniciemos sobre los presupuestos procesales para la admisión de la demanda. Permítame. Bueno, entonces, comienzo a decirles, ¿verdad? Y sobre todo por hacer un análisis con respecto a los argumentos justificativos para la creación del proceso de familia, antes de todo de los requisitos de admisión de la demanda. Esto pues debo de decirle que el objeto por el cual, digamos, el desarrollar este tema, ¿verdad? Se debe de tomar en cuenta también los argumentos que justificaron la creación del proceso de familia en sí, ¿verdad? Que fue un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa en época de 1994. Tal proyecto, debo de decirlo, se manifestaba en su contenido, incluso que fue elaborado con base en la normativa constitucional, que normas y derechos y deberes de la familia y en sus aspectos jurídicos, sustancial y procesal se determinaban, ¿verdad? Ahora bien, el Código de Familia hizo necesario emitir los mecanismos procesales que permitían el cumplimiento verdadero de los derechos reconocidos en la legislación sustantiva y así desarrollar mejor los mandamientos constitucionales en materia de familia. Ese era el punto de establecerse para determinar, ¿verdad? Ahora bien, la ley, digamos, se creó con la idea de incorporar, ¿verdad?, las doctrinas modernas sobre el derecho procesal de familia, adaptando a la realidad social y también pues conservando las tradiciones jurídicas que se establecían, ¿verdad?, en ese momento. En ese sentido, debo de decir que luego de haberse sometido a consideraciones y a consultas incluso de la comunidad jurídica en esa época, ¿verdad?, y las observaciones incluso realizadas para el documento base que se estableció, habiendo incorporado incluso pues que enriquecieron lo que el proyecto se determinaba o se establecían, ¿verdad? Es un planteamiento incluso general que se presentaba, ¿verdad? Y se determinaba. Ahora bien, el fundamento incluso constitucional lo establecían también a partir de los artículos 32 a 36 de la Constitución, y esa pues daban o ordenaban de alguna manera pues la necesidad de
incluso pues de, ¿cómo explicarlo?, de legislar, ¿verdad?, en materia de familia, y así también incluso pues se daba la creación de los organismos, ¿verdad?, establecidos para aquella época y que incluso para en la actualidad se determinan, ¿verdad?, para establecer aspectos que son, digamos, un tanto necesarios para darle trámite a lo que se podría decir la demanda que se establecía con respecto a su admisión, ¿verdad?, que es lo que nosotros hoy en día vamos a ¿cómo se llama?, a estudiar, ¿verdad?, en esta noche, ¿verdad? Eso era el fundamento. Esto antes pues se complementaba con el Código de Procedimientos Civiles, aunque el Código de Procedimientos Civiles era un código pues dictado, por decirlo así, en 1860, que posteriormente fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigencia a partir del año 2010, en julio del 2010, y que de alguna manera pues daba la posibilidad, ¿verdad?, para determinar algunos aspectos que iban a ir sustanciándose de la materia de familia, ¿verdad? Eso pues, debo decir que la especialidad del derecho procesal de familia presentaba características especiales, en primer lugar como derecho público, también en segundo lugar como estaba llamado a tutelar las normas de orden público, ¿verdad?, como por ejemplo la cuota alimenticia, que ya se establecen que son de derechos de orden público. Y así, pues, tomando en cuenta que el derecho social estaba diseñado para solucionar de manera razonable, ágil, los conflictos que surjan de las relaciones de familia, y eso se esperaba en ese sentido, determinarlo, ¿verdad? Ahora bien, los valores hacia los cuales está orientado tienen tenían una connotación con matices diferentes a los del derecho civil, ¿verdad? Y estaban en juego valores como la dignidad de la persona, la intimidad, la igualdad, la unidad de la familia e incluso pues el interés superior de la familia, el niño o adolescente y de las personas adulto mayor, ¿verdad? Es un derecho que debe tomarse incluso en cuenta no solo de los intereses patrimoniales o económicos, como lo hacía el civil, que era una parte patrimonial, ¿verdad?, que se establecía, sino que engendra pues o se esperaba proteger los derechos de carácter personalísimo, como pueden ser la filiación, el derecho a no separarse de los hijos y a tener o mantener un trato de relaciones de amor con ellos, o incluso los conflictos con que se planteaban, ¿verdad?, son de carácter profundamente humano y tienen que ver con lo más, digamos, sagrado, las raíces de la familia, como el derecho de formar una sola familia, etcétera, porque se podríamos tomar, también pues obviamente los principios filosóficos jurídicos que daban o daban a orientar el proceso de familia, que son de naturaleza diferente a cualquier otra ley, y por eso es que iban encaminados, ¿verdad?, a establecerse de una manera ya no como derecho patrimonial, sino como derecho social, ¿verdad? Estos fundamentos, de alguna manera, en principios jurídicos, morales y espirituales que el derecho procesal no puede ignorar, como la solidaridad, el amor, ¿verdad? Es por ello que los conflictos familiares deben de resolverse en lo posible, eliminando la confrontación entre las partes y en todo caso, ¿verdad?, con el menor daño posible que se podía establecer, ya que no es conveniente que un juez o jueza que conozca de conflictos patrimoniales, como un juicio ejecutivo incluso, ¿va?, reivindicatorio, la nulidad de un título, etcétera, la disolución o terminación de un contrato, cualquier aspecto mercantil, laboral, etcétera, pudiese estarlo estableciendo. Y por eso no podía estar en condiciones, ¿verdad?, para conocer conflictos familiares como la adopción, el divorcio, la afiliación, etcétera, que se pudiese determinar. En ese sentido, pues el derecho de familia es como un derecho social, y así se llama el capítulo en lo que regula la Constitución salvadoreña, del 32 al 36, ¿verdad? Entonces, ahí, pues obviamente se fueron estableciendo aspectos también, ¿verdad?, como instrumentos internacionales que fueron suscritos por El Salvador, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir
determinando, o dándole el carácter social a esta materia de familia, ¿verdad? Entonces, eso fue determinante pues para para lo que es la materia, ¿verdad? Recordemos también que los principios procesales que en su momento estudiamos a inicio del ciclo también se determinaban, ¿verdad? Como era que son imperantes incluso para la determinación o formulación de una demanda, como son el principio el principio dispositivo, y de ahí que venían el principio de oficiosidad, de inmediación, oralidad, ¿verdad? El tratar de eliminar todo rigor ritual que se pudiese determinar también los procesos, que se manifiesta pues obviamente con flexibilidad, ¿verdad? De las formas de los actos sin violentar incluso el derecho de defensa. Eso lo fuimos viendo en la medida que fue iniciando el ciclo, pero pues son los principios que fueron formulados pues, en el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia para establecer, ¿verdad? Y obviamente para darle impulso, sobre todo, al trámite del proceso. Esto obviamente era también la intervención, ¿verdad?, de la Procuraduría General de la República por medio de los procuradores adscritos, ¿verdad?, la innovación de escuchar a niños, adolescentes, ¿verdad?, la conclusión incluso anormal del proceso, que lo vamos a ir viendo más adelante, como pueden ser, ¿verdad?, el desistimiento, la conciliación, ¿verdad?, que se pudiese determinar pues en estos casos de procesos de familia que pueden haber, no en todos los casos, y sobre todo el allanamiento también, que no en todos los casos podían establecerse. Ahora bien, la valoración de la prueba también en base a la sana crítica, ya no solamente como una situación que el juez tenga que dejar de lado, ¿verdad?, sino que las máximas de la experiencia, ¿verdad?, que se podrían determinar pues para la psicología incluso también, para poder valorar sobre aspectos que se pueden conocer ante un juez o jueza de familia. ¿Con qué fin? Pues obviamente pues para determinar pues sobre las pretensiones que se presentan, las pretensiones donde están plasmadas, en la demanda, ¿verdad? Y esto obviamente también el aspecto de garantizar los derechos de impugnación, ¿verdad?, en su momento, porque también las partes pues tienen derecho no solamente que se conozcan en primera instancia sus pretensiones, sino que también en segunda instancia, que serían por medio de los recursos, ¿verdad? Garantizar incluso el derecho a iniciar la demanda ante jueces independientes y especializados era lo primordial, ¿verdad? El debido proceso también, garantizar la accesibilidad a la justicia, y todo pues debe perderse vista por parte de los jueces, ¿verdad?, al resolver en materia de familia, ya que la naturaleza y las razones que fue creada la ley se establecen de alguna manera, ¿verdad?, el espíritu, ¿verdad?, para poderse sustanciar la demanda, y que obviamente el proceso también, ¿verdad?, para que pueda haber una resolución entre lo que se pide y lo que se resuelve, es decir, por el principio de congruencia, ¿verdad?, sobre todo. Bueno, esto pues obviamente este análisis incluso era necesario definirlo para establecer desde el punto de vista de los actores, incluso pues ya que debe contener los requisitos, objeto incluso de discusión de esta noche con respecto al tema de lo que vamos a tratar, como es la demanda. Hay autores que incluso determinan qué es lo que se puede entender pues como o lo que se debe tomar en cuenta, ¿verdad?, para esos requisitos, ¿verdad?, que se deben de establecer en cada una de la demanda. Recordemos, autores como Davis y Chandía establecen o consideran que esos requisitos son actos de declaración de voluntad, introductivo y de postulación, que sirven como un instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de la pretensión. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la ley por una sentencia obviamente favorable y mediante un juicio en un caso determinado. Cuando hablo de una sentencia favorable, obviamente por el principio de congruencia, ¿verdad?, que se podía establecer a partir de lo, como les digo, de lo que se pide y de lo que se resuelve por parte del juez. Obviamente, entre este aspecto también es determinante establecerlo o puntualizarlo con la demanda
porque también si es que se resuelve un aspecto que no es de lo que se ha solicitado, también podría ser objeto de nulidad y que está sancionado, obviamente, tiene un vicio, ¿verdad? Que es para dictarse, pues, obviamente, la nulidad, como lo dice el artículo 232 del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Esto, pues, por violación al derecho de defensa y audiencia, obviamente, ¿verdad? Porque las sentencias extra petita, ¿verdad? Extra petita, infra petita, son aspectos que incluso pueden resolverse más de lo que se pide, resolverse menos de lo que se pide, ¿verdad? Entonces, y que es necesario que por parte del juez de primera instancia, donde se ha promovido la demanda, debe perfectamente haber una motivación, ¿verdad? Que lo resuelva. Ahora bien, Azula Camacho, por su parte, incluso define, ¿verdad?, que esos requisitos como un acto mediante el cual se da el comienzo del proceso y sobre todo, pues, la demanda, ¿verdad? De Santos incluso considera que la demanda, en síntesis, incluso constituye un proyecto de sentencia solicitada por el autor y agrega en sentido amplio de demandar es formular una petición. ¿Por qué? Porque va entendida en el sentido de que la demanda es donde se consigna esa pretensión y obviamente se motiva con la narración precisa de los hechos, ¿verdad?, que la fundamenta. Ese es un aspecto en los cuales es necesario como uno de los requisitos que se puedan tener, ¿verdad? A partir de esta definición, ¿verdad?, se deben tomar en cuenta los requisitos de forma y de fondo que se pueden establecer. Yo acá, si ustedes ven en esta diapositiva, les he puesto que como un concepto de demanda, como un acto, y se los he puesto acá, como un acto de declaración de voluntad introductivo y de postulación que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de pretensiones con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la ley por una sentencia favorable y mediante un juicio en un caso determinado, ¿sí? Eso, digamos, como conceptualizarlo, pero también la doctrina, ¿verdad? La definición de la doctrina también menciona que deben de haber requisitos de fondo y requisitos de forma para la admisión de la demanda o, en todo caso, solicitud en materia de familia, ¿verdad? Eso debe de establecerse también, porque desde el momento que vemos ahí estas definiciones, ¿verdad? Hay que verificar también que estos requisitos es importante incluso auxiliarse de algunas doctrinas modernas, incluso, ¿verdad?, para determinar cuáles se podrían tomar como requisitos de forma y cuáles requisitos de fondo. Jaime Azula Camacho, ¿verdad?, mencionaba o se refería a la demanda incluso que establece que esta exige varios requisitos, incluso o presupuestos para que el juez pueda admitirla y para darle curso, ¿verdad? Es decir, que sea idónea para iniciar el proceso. Los requisitos pueden incluso agruparse en dos, lo mencionaba él, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente en requisitos de fondo y de forma. Cuando se habla del requisito de fondo, ¿verdad?, se refiere a las cualidades de los sujetos que intervienen en la actuación, que ello implica en que quien la formula, el demandante o la parte actora, con quién se dirige la parte demandada, ¿verdad?, y quién debe de considerarlo, en este caso el juez, ¿verdad?, o jueza de familia. Los de fondo, por tanto, digamos, comprueban la capacidad para ser parte y comparecer al proceso, tanto el demandante como el demandado, y la jurisdicción y competencia en relación con el funcionario. Estos requisitos de fondo se deben de determinar, ¿verdad?, por que hay unos con características, digamos, subjetivas, por hacer alusión a los sujetos, pero además también están los que se refieren al objeto de la pretensión, ¿verdad?, que en ese sentido es adecuado llamar el objetivo, ¿verdad?, que pueden estar constitutivos por la acumulación permitida de estos. Los requisitos de forma son los que atañen a la redacción de la demanda, ¿verdad? Es de tomar en cuenta que, y de alguna manera, pues, ajustarse a los diferentes aspectos que la ley procesal exige, que estos son, digamos, esenciales y por lo general aparecen como, bueno, en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia establecen, ¿verdad?, cuáles son esos requisitos que se puedan tomar. Si ustedes ven, ¿verdad?, el nombre de las partes,
el domicilio, que es tan importante. ¿Se acuerdan cuando vimos también la competencia del juez o jueza de familia, las pretensiones, los fundamentos de hecho y de derecho o normas aplicables en cada caso controvertido? También comprende la presentación personal de las mismas y en idéntica forma, ¿verdad?, como se exige para un poder de representación. Incluso los requisitos se describen en forma incluso resumida, y es por ello que, digamos, o sea, cuando hablo de resumido, obviamente que también no es una cosa de tan desplayada de la demanda, pero siempre y cuando vaya con el grano de lo que se establece, ¿verdad? Que estos quedarán incluso, pues, sobre la demanda contemplada, ¿va? Y que eso va a ser objeto de discusión en todo el trámite del proceso, que la parte demandada incluso va a tener que contestarla, ¿va? Eso, pues, hay autores que hablan que incluso, pues, como David Echandía, que habla sobre teorías modernas sobre la demanda, ¿verdad? Que referirse que es la teoría general del proceso a la demanda, ¿verdad? Y específicamente sus requisitos, ¿verdad?, que se deben de tener como generales, y que está diciendo que hay incluso, ¿verdad?, dos clases de requisitos que deben de reunir las demandas para su emisión, pero obviamente esos serían los mismos que se establecen, ¿verdad?, en nuestra ley procesal de familia, como son los de fondo y de forma. Los requisitos de fondo, como lo ven aquí en la diapositiva y que se los he consignado, se refieren a situaciones que pueden, incluso como por ejemplo, los requisitos de fondo pueden ser la capacidad del demandante, la capacidad del demandado, la competencia del juez, ¿verdad? Haberse escogido el procedimiento adecuado o ordinario o especial del caso. Aquí el juez puede corregir el error del demandante y adecuar el procedimiento señalado en la ley. Por ejemplo, como en materia de familia, hay pretensiones que realmente por el iuria novi curia, el juez sabe de derecho, puede darle el trámite que legalmente corresponda. Hay temas acá en materia de familia como las nulidades de partidas de nacimiento que no están determinadas propiamente en la materia sustantiva, que solo vemos lo que establece el inciso último del artículo 196 del Código de Familia, más otra situación no, porque nos tenemos que remitir al Código Civil, como el artículo 1551 siguiente de esa ley. Entonces, en ese sentido, podemos decir que si eso no lo habla la ley, pero sí habla de filiación ineficaz, como pudiese ser un aspecto de filiación, ¿verdad?, que no de la forma propia de la filiación atacarla, sino más bien de haberse inscrito varios asientos de partidas de nacimiento. El artículo 138 de la Ley Procesal de Familia, del Código de Familia, habla de esa situación. En ese sentido, podemos ver que el caso de la filiación ineficaz, aunque se haya planteado como nulidad, el juez puede haberla, ¿verdad?, adecuar, ¿verdad?, el curso del proceso, ¿verdad?, si hay algún error, y que obviamente tramitar el proceso que legalmente corresponda. ¿Con qué fin? Con que se pueda sustanciar el trámite del proceso y o diligencia. Recordemos que el 138 del Código de Familia habla de una situación, genérica, ¿verdad? Es decir, que pueden haber varias posibilidades encaminadas en ese artículo 138, como por ejemplo que puedan ser diligencias o pueden ser procesos, pero así deben de dársele el trámite que legalmente corresponda, aunque el Código Civil habla que cuando nos referimos a nulidades, ¿verdad?, siempre van a ser contenciosas, pero en materia de familia no siempre van a haber esa situación. ¿Por qué? Porque una misma persona pudo haber perfectamente inscrito dos asientos de partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque en tiempos de conflicto armado se perdieron las partidas de nacimiento, se hicieron decretos para su inscripción de reposición de partidas de nacimiento, y aquí donde vemos las posibilidades que también, ¿verdad?, una misma persona pudo haber inscrito dos veces a partir de que el registrador le decía no se encuentra su partida de nacimiento. Entonces no vamos a estarlo demandando a él, ni tampoco exigiéndole al registrador, ¿verdad?, que se pronuncie, ¿verdad?, porque son aspectos, errores que se cometieron, que hay que solucionarlos, sí, pero de una manera expedita, ¿verdad? Sobre todo porque en eso
en esas situaciones de partida de nacimiento va implícito el derecho de identidad, sobre todo esa situación, ¿verdad? También podemos ver la habilidad para demandar personalmente o poder de postulación, cuando no se hace por intermedio de abogado inscrito y cuando la ley así lo exige. Recordemos en materia de familia, como lo vimos en el artículo 10 y 11, siempre se establece que las partes, para que puedan ser conocidas sus pretensiones, tienen que dirigirse por medio de abogado que legalmente constituido. Entonces, ya vimos cómo los poderes se deben de otorgar, ¿verdad? Aunque sea en escrito poder, por medio de escritura pública, en audiencias, sea preliminar o de sentencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿esto con qué fin? Porque la persona, las partes que puedan dirigir sus pretensiones y que obviamente estén, ¿cómo que se llama? Informadas técnicamente de lo que se está solicitando, se está tramitando dentro del proceso. Ese es el fin de que un abogado esté a la par de la persona que lo pida, ¿verdad? Porque este va a poder, obviamente, explicarle todos los aspectos técnicos que dentro de un proceso y o diligencia se establecen. También podemos ver que la prueba del derecho a presentar al demandante si se demanda a nombre de otro. Recordemos que la prueba, solo hay dos momentos para poderse presentar la prueba. Una va a ser en la demanda y otra va a ser en la contestación de la demanda. Eso lo establece el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, con las diligencias de jurisdicción voluntaria, aquí sí vemos y partimos que también en estos casos, pues también se debe hacer en la solicitud, ¿verdad? Para ofertar la prueba. Obviamente la prueba se hace por la parte quien la solicita, ¿verdad? Sea demandante o sea demandado, sea solicitante, ¿verdad? En los momentos que ya les he mencionado, la demanda, en la contestación de la demanda. También cuando la ley exige que se demande a varias personas, ¿se acuerda cuando hablamos, ¿cómo que se llama esta? Cuando hay pluralidad de personas, ¿verdad? Que se deben de ser llamadas para comparecer, en este caso sea parte demandante, parte demandada, para poderse determinar, ¿verdad? Es necesario dirigirse la demanda contra todos ellos, ¿verdad? Los litisconsorcios, ¿se acuerdan cuando hablamos de todo eso? Litisconsorcio pasivo, litisconsorcio activo, ¿verdad? También en los casos que la ley exige la prueba inicial del interés también, ¿verdad? Que es sustancial del demandante para formular sus pretensiones, ¿verdad? Y del demandado para contradecirlo. Y la legitimación en la causa de las partes, y estos serán incluso, pues, requisitos de la demanda, ¿verdad? Para establecerlo. También debemos de recordar que debemos de establecer a ver si la acumulación de pretensiones es necesaria o indebida, ¿verdad? Porque recordemos que también hay pretensiones como por ejemplo divorcio por cualquiera de las causales, indistintamente que un cónyuge solicita el divorcio, ¿verdad? Y puede decir, no, yo cumplo o yo doy todo alimentos, vestuario, mis hijos, no necesito que mi otro cónyuge me dé alimentos para mis hijos, yo solo o yo sola puedo con ellos, ¿verdad? Entonces la ley establece tanto en el 111 y 115 del Código de Familia que es una obligación después de dictarse el divorcio que el juez se pronuncie sobre las pretensiones conexas. Cuando hablamos de las pretensiones conexas, hablamos de pretensiones de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia. En ese sentido, el derecho, recordemos, sobre todo el de cuota alimenticia, es de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? No de los padres. Por ende, el padre no puede venir a decir, no voy a, no quiero solicitar una cuota alimenticia, porque ese es un derecho propio del niño. Claro, obviamente aquí hay que determinarlo de acuerdo a la capacidad económica del alimentante, que sería el progenitor que no está con sus hijos, y el alimentario, ¿verdad? La necesidad propiamente de él, aunque se ha establecido por resoluciones de cámara de familia que las necesidades cuando son de niñas, niños o adolescentes se presumen. ¿Por qué? Porque obviamente se presume el hecho de que un niño, niña, niño o adolescente que no ha alcanzado la mayoría de edad necesita de la protección de sus padres. ¿Para qué? Para poder alimentarse, para poder estudiar, ¿verdad? Entonces, es propio el derecho de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esos requisitos de
fondo que podemos establecer que son necesarios para determinarlo, ¿verdad? Entonces, como requisitos de fondo, vuelvo y repito, la capacidad del demandante, la capacidad del demandado, la competencia del juez, ¿por medio de qué? Por medio de determinar el domicilio último del demandado, ¿verdad? Haber escogido el procedimiento adecuado, la habilidad para demandar personalmente o por medio de poder, ¿verdad? Porque recordemos que hasta eso podía establecerse, ¿verdad? La prueba del derecho a representar al demandante si se demanda en nombre de otro, ¿verdad? La prueba de representación del demandado, cuando se tiene que, la ley exige que se debe demandar a varias personas, se debe establecer en eso y sobre todo cuando incluso hay otras pretensiones como impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad que se alegan también que la participación sobre todo del reconocimiento que se haya hecho por el padre o por la madre, ¿verdad? Pues recordemos que antes incluso para reconocer a un hijo, antes se establecía la legitimación del otro progenitor que se pudiese establecerlo. Hoy en día es la característica propia del reconocimiento voluntario de paternidad es unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el padre tiene la obligación, o sea, él lo hace voluntariamente y sin necesidad de que otro venga y legitime esa calidad. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? El hecho de que también van a haber casos en los cuales van a ser demandados si se alega sobre todo que la madre del niño pues obviamente sabía de que el hijo que se reconoció no era de él, ¿verdad? Y aun cuando pues obligó, ¿verdad? Porque no todos los casos son iguales, pero si se alega eso, pues obviamente allí habría que ver si darle una legitimación pasiva, en este caso a la madre, por el reconocimiento voluntario de paternidad que se hizo, ¿verdad? O sea, etcétera. Esos son los que podemos decir requisitos de fondo. Requisitos de forma, como los dije antes, pues puede ser la redacción de la demanda. ¿Sí? Una pregunta, hablando de los requisitos de fondo, en la Ley Procesal de Familia, artículo 42, establece los requisitos de estos literales de la A a la J. ¿Cuáles son los de fondo, licenciado? Por eso le decía, los de fondo podrían ser el domicilio del demandado, porque ahí es lo que se establece para la competencia del juez, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser demandados? Se lo estoy repitiendo lo que ya les dije antes, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los demandados? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre los liticonsortes, ¿verdad? Entonces, que puede haber una pluralidad de demandados, pluralidad de demandantes, ¿verdad? Entonces, que tienen que integrar el proceso. Sobre todo aspectos también como unión no matrimonial. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo de las uniones no matrimoniales cuando él lleva incluso in vivito el hecho del reconocimiento de los hijos procreados dentro de la convivencia? Ahí también lleva in vivito el reconocimiento de paternidad de uno de los hijos. Entonces, todos esos son requisitos necesarios de fondo que establece la ley. La ley solo en el 42 los establece bien, ¿cómo decirlos? Regados, digamos, pues no lo pone tanto. Obviamente es requisito de fondo para el demandado, la capacidad del demandante, ¿para qué? Para demandar, para ser parte actora, obviamente para poder otorgar un poder, para poder demandar, ¿verdad? En estos casos, incluso en materia de familia y sobre todo de niñez y de adolescencia, se ha establecido también el artículo 218 de la LEPINA, donde habla de que la capacidad progresiva, dependiendo de la capacidad progresiva, un adolescente mayor de 14 años puede otorgar un poder. Entonces, ahí le da la facultad, solamente le dice ese artículo que cuando es caso de, ¿cómo que se llama esta? De pérdida o suspensión de la autoridad parental, 240 y 241 del Código de Familia, debe hacerlo por medio del procurador, pero como lo ven, la capacidad del demandante, la capacidad del demandado, obviamente, el demandado tenga capacidad para ser demandado, la competencia del juez por medio del domicilio. Entonces ahí ven ustedes los requisitos que se establecen, esos son requisitos de fondo, ¿verdad? Entonces también obviamente el procedimiento adecuado, obviamente
que el procedimiento sea una pretensión familiar que sea sustanciada en materia de familia. ¿Y cómo es eso? Que la pretensión la puede determinar. Ahí dice la pretensión clara y precisa, narración clara y precisa de los hechos y la pretensión, ¿verdad? También la habilidad para demandar, ¿verdad? Porque no todo se puede demandar, ¿verdad? Entonces, la prueba también es un requisito de fondo. Ahí dice que el ofrecimiento de prueba en este artículo 42. Y les decía yo que a partir del 42, si ustedes se van al 44, dice los dos momentos procesales para se puede aportar prueba, que es en la demanda y en la contestación de la demanda, o en todo caso, si es diligencia de jurisdicción voluntaria, en la solicitud. Son requisitos de fondo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ven, ¿verdad? Todas esas podrían ser, ¿verdad? Requisitos de fondo para la pretensión, para darle trámite, ¿verdad? Eso es lo que les he puesto. Obviamente, se logra entender, ¿cómo que se llama? Sí, licenciado, Sánchez. se logran. O sea, son requisitos propios que están en el 42, y dentro del 42 ahí van a haber algunas que dentro del trámite usted va a ver que los puede usted incluso subsanar, pero hay otros que no, que de entrada hay que hacerlo, es decir, por medio de prevenciones hay que establecerse porque son del fondo. Como les dije antes, la capacidad del demandante, obviamente, o la del demandado se debe determinar por medio del poder que realmente y que tenga capacidad para eso, ¿verdad? Para otorgar un poder y que se sustancien las pretensiones que él haya promovido. Les decía el caso de un adolescente que no tiene los 14 años, un niño que no tenga los 14 años, que no es adolescente, por ende, no tiene capacidad para poder demandar, ¿verdad? Entonces, ahí, esos son los requisitos de fondo que podemos saber. Ahora bien, con los requisitos de forma, podemos decir que son la redacción de la demanda. Esto pues con los detalles exigidos de la ley, ¿verdad? De la ley procesal de familia que se deben de establecer. Es decir, a quién se dirige, al juez de familia de San Salvador, por decir el caso, los juzgados de familia donde hay receptora y distribuidora de demanda. Obviamente solo se establece juez de familia tal, ¿verdad? Por ejemplo, en San Salvador hay 4 juzgados de familia, con 2 jueces cada uno de los juzgados de familia, y que obviamente la parte demandante no va a poder establecerlo en la demanda de ponerle señor juez o señora juez primero de familia, segundo de familia, juez 1, juez 2, ¿verdad? Sino que lo va a poner señor o señora juez o jueza de familia de San Salvador. La receptora obviamente lo va a distribuir, pero esos son, por ende, requisitos de forma, ¿verdad? Como la redacción de la demanda. La demanda también debemos de entender que obviamente la demanda se le pone fecha donde sea suscrito, ¿verdad? Firma del abogado, sello del abogado, que lo suscribe en representación. Esos son la redacción de la demanda, ¿verdad? Eso es un requisito de forma. Como requisitos, antes se establecía, incluso en el Código de Procedimientos Civiles, un papel competente, ¿verdad? El papel, ¿cómo le llamaban esto? Que era de timbre, no me acuerdo cómo que se le llamaba, pero el punto es que eso se establecía para que solamente en esa se podía establecer la demanda. Entonces, en ese sentido, se debía de tomar en cuenta, ¿verdad? El aspecto de que hoy en día no en cualquier papel blanco puede el abogado pues suscribirla y presentarla. Entonces, ahí para establecerla. También la presentación de la demanda en la debida forma. ¿Cuál es la debida forma? Que obviamente firmada y sellada por parte del abogado, ¿verdad? Que la suscribe, porque no solamente puede ser elaborada la demanda sin ser firmada ni sellada, ¿verdad? Porque eso también da la facultad, pues, de determinar quién es que la ha suscrito, ¿verdad? Los anexos que la ley también establece para determinar, ¿verdad?, cuáles son necesarios. Por ejemplo, cuando habla en el I de la Ley Procesal de Familia, el 42, habla otros requisitos que se deben anexar. Por ejemplo, casos de declaratoria judicial de paternidad, que se exige la declaratoria de herederos o la herencia yacente. Lo mismo para el caso de
uniones no matrimoniales, aunque en este último de uniones no matrimoniales, si no hay o no se tiene el conocimiento, también perfectamente se puede decir y tramitar el proceso, pero es un aspecto necesario que se debe anexar a la demanda. Los requisitos tanto de fondo o de forma se hace entender pues la finalidad, ¿verdad? Que se trata incluso pues para el trámite del proceso. El propósito incluso pues es donde digamos la sistematización, digamos, y la adecuación al trámite en realidad, a los procesos de familia que se deben de establecer, ¿verdad? También pues obviamente el cumplimiento de esos requisitos dependen incluso que sea admitida o no la demanda, ¿verdad? Cuando son requisitos de fondo, ¿verdad? Vamos a ir viendo que esos requisitos de fondo obviamente provocan, ¿verdad?, que sea admitida la demanda, ¿verdad? Que sea admitido o no la demanda incluso, ¿verdad? Porque pues sí, eso, los aspectos de fondo generaría, por ejemplo, sobre todo cuando se pide cuando se dan plazos, como por ejemplo la impugnación de reconocimiento voluntario, ¿verdad? Que se deben de establecer, que como lo dice el 156, se establecen días para quienes lo piden, ¿verdad? Sobre todo para cualquier persona que pueda tener interés, ¿verdad? Se debe establecer también ese tiempo que se determina. Entonces, esto pues obviamente sea para admitir o no la demanda, incluso provocando lógicamente una prevención o requerimiento en su caso. Cuando habla prevención, obviamente es la que establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, donde dentro de los 3 días tienen que ser subsanadas por la parte actora, ¿verdad?, o parte solicitante. Es necesario incluso que el análisis de estos requisitos como intención se deben de determinar, se deben de puntualizar por parte del abogado o abogada, ¿verdad? Obviamente en la demanda. ¿Para qué? Para que sean admitidas o no. Esto obviamente también, dependiendo de la naturaleza de la pretensión, es imprescindible detallarse, ¿verdad? Cuáles son los necesarios, ¿verdad? Para determinar, ¿verdad?, cuáles podrían ser necesarios, ¿verdad? Debo de decirles, vuelvo y reitero, ¿verdad?, la capacidad del demandante. Eso lo vuelvo a reiterar, que la capacidad para ser parte es a partir de la aptitud jurídica o legal para actuar como titular de un derecho y obligaciones, y esto a partir de las atribuciones y expectativas de carácter procesal que las partes se refieren. Es la suficiencia, digamos, para obrar que sea necesario para realizar actos válidos en el proceso que se promueva. En el caso particular de familia, de los procesos de familia o diligencias de jurisdicción voluntaria de familia, la aptitud debe cumplirse con la obligación establecida en el artículo 10 de la Ley Procesal, 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, donde se establece, ¿verdad?, que toda persona debe comparecer en el proceso, ¿verdad? La disposición, ¿verdad?, da a entender que es obligación de hacerse representar, obviamente, por un abogado. Cuando no se tenga esa calidad, incluso el inciso último del artículo 11 de la Ley Procesal de Familia da a entender que los procesos nadie puede tomarse por sí la función de procurador. ¿Para qué? Para demandar o contestar la demanda. La demanda, ¿va? Tiene que estar legitimado el abogado para hacerlo. Por lo tanto, la parte interesada, que puede ser incluso niña, niño o adolescente o mayores incapaces, adultos mayores, deben de cumplir con el requisito de la procuración para demandar, y la representación legal en caso incluso pues de niñas, niños o adolescentes, ¿verdad?, establecido también en los artículos 223, 224, 225 de la Ley Procesal de Familia y el 218 de la LEPINA. Digamos, es requisitos, o es pertinente, ¿verdad?, los requisitos que establece el artículo 42 de la B de la Ley Procesal de Familia, cuando menciona los datos que se deben de describir en la demanda por parte del demandante, como son, como les dije antes, el nombre, la calidad de mayor o menor de edad y el domicilio del demandante y del apoderado, ¿verdad?, y todos esos datos incluso hasta de su representante legal. Cuando hablamos de representante legal, recordemos que incluso personas que puedan tener tutores, ¿verdad?,
Y eso pues obviamente se deben de establecer, ¿verdad?, quiénes son sus representantes. Por eso es importante mencionarlo. En la demanda de los procesos de familia no se exige, ¿verdad?, la edad del demandante, sino obviamente solo decir si son mayores o menores de edad. Además, los datos del apoderado, si no se está actuando por medio de representante legal, y en esos casos específicos puede ser incluso el Procurador General de la República, quienes representan a los niños y adolescentes, ¿verdad? La capacidad, cuando hablo de la capacidad del demandado, en la situación del demandado es de observar que tiene mucha, incluso, relación con la capacidad exigida para el demandante. Esto pues porque se aplican de la misma forma en los procesos de familia, por ser la procuración de carácter obligatoria. Pues el demandante y demandado deben de cumplir con los requisitos de capacidad antes dichos, ¿verdad?, que deben de reunirlo, es decir, que deben de establecerse por medio de apoderado, ¿verdad?, y que incluso, ¿verdad?, de esa forma deben de comparecer. La competencia del juez, recordemos que con el objeto incluso, ¿verdad?, de determinar la competencia, ¿verdad?, con eso pues obviamente la competencia, como lo vimos en su momento, es la facultad de cada juez o magistrado de una rama judicial, ¿verdad?, que éste tiene para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio, ¿verdad? Por eso es necesario puntualizar a partir del domicilio de la parte demandada. Obviamente la competencia debemos de entender que consiste en la capacidad de determinar, ¿verdad?, tribunales para conocer, ¿verdad?, en forma exclusiva en relación a cualquier otro de un determinado negocio, incluso o asunto judicial. La competencia, recordemos, en la medida del poder o facultad para otorgar a un órgano jurisdiccional para entender un determinado asunto también, ¿verdad? Esto pues obviamente es el ejercicio jurisdiccional, está incluso pues circunscrito al territorio en cada tribunal y cada juzgado, y no puede entenderse fuera de sus límites que se lo determina la ley, incluso la ley orgánica judicial, que fue la que vimos en su momento cuando hablamos de las competencias. La competencia de los procesos de familia se encuentra establecido a partir del artículo 4 de la Ley Procesal de Familia, donde habla de que los juzgados y cámaras de familia tienen la competencia territorial que determina la ley orgánica, ¿verdad? Eso lo establece el 4 de la Ley Procesal de Familia. En esta disposición legal, pues, da incluso la competencia, ¿verdad? Sobre todo en la Ley Orgánica Judicial, ¿verdad?, la cual se fija bajo los criterios en que se distribuye el conocimiento de los asuntos entre los diversos órganos jurisdiccionales de la misma categoría, ¿verdad?, y que obviamente que existen en el país. Estos mediante el distrito de circunscripciones territoriales. Esto pues en el sentido que la ley orgánica incluso, ¿verdad?, en su artículo, antes era el 146, que posteriormente fue reformada a partir de un decreto legislativo número 262 de fecha de 1998, que se establecía pues jurisdicciones y atribuciones de la residencia de las cámaras de segunda instancia y de los juzgados, la competencia territorial que incluso pues era atribuida, ¿verdad?, para todos. Por ejemplo, las cámaras de familia, ya les había explicado a ustedes que las cámaras de familia a nivel nacional eran 3 establecidas: Cámara de Familia en la sección del centro, Cámara de Familia en la sección de occidente, Cámara de Familia en la sección de oriente. Posteriormente, que se fueron aperturando más juzgados de familia, que les comentaba yo a ustedes que se crearon los juzgados de San Marcos, Apopa, Soyapango, posteriormente que se fueron creando más juzgados, que la conversión que se hizo a los juzgados de lo civil en San Miguel y Santa Ana, el tercero y cuarto, que pasó a ser tercero y cuarto de familia en cada jurisdicción. La creación de la Cámara Lepina, que también está posteriormente en 2019, perdón, fue también dándole competencias para el conocimiento de recursos que se deben de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para juzgados de familia que estaban establecidos para Chalate, Sensuntepeque, ¿verdad?, San Marcos,
a Soyapango, a Popa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido fueron estableciéndose y así fueron las competencias propias que se fueron determinando, ¿verdad? Entonces, esto para ir viendo, pues obviamente los juzgados cómo iban a irse distribuyendo y esa era el establecerse la competencia. Es preciso incluso pues apuntar, ¿verdad?, que los artículos 42 de la Ley Procesal de Familia establece situaciones en las cuales se deben de tomar en cuenta para la competencia propia de los juzgados de familia. El artículo 42, literal A de la Ley Procesal de Familia, incluso se pide que toda demanda debe designarse al juez a quien se dirige el escrito. O sea, la demanda va dirigida a un juez de familia, como les dije, ¿verdad?, lo cual determina la competencia del mismo. Y por ello, de manera de ejemplo, pues, digamos, se escribe señor juez primero de familia, por decir, de San Salvador, pero ya pues obviamente sabiendo pues incluso pues el domicilio del demandante o demandado, se conoce que el juez es el competente para dirimir el conflicto, y si no se sabe del domicilio actual el demandado, se debe de tomar el criterio del último domicilio para determinar la competencia, y esto lo establece ahora el 35 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero lejos de esa situación, lejos de si hay secretaría distribuidora de demandas, también les decía yo que solo pone el señor juez de familia, y es la receptora quien lo determina a quién de los juzgados se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, ¿verdad?, los requisitos propios que se deben de establecer para, como requisitos de fondo, podemos ver la capacidad del demandante, ¿verdad?, la capacidad del demandado, vuelvo y repito, ¿verdad?, la competencia del juez. También debemos de ver, en el caso de haberse escogido el procedimiento adecuado, como les dije antes, ¿va? El procedimiento de familia, por ser una ley especial, establece un solo proceso para toda clase de juicio, y es, digamos, que no hay juicios sumarios u ordinarios, como se lo establece en otra materia, como en civil, sino que uno de los logros de que el proceso de familia en la legislación salvadoreña establece una sola forma de proceder, y que incluso pues facilita el acceso de justicia. ¿Se acuerdan cuando les dije yo con respecto a en alimentos, que no es por cuantía, porque aquí va a depender indistintamente? Una demanda se plantea de alimentos por $5,000 y en otra se plantea por $50, ¿verdad? Es el mismo juez de familia que incluso lo va a conocer, aunque sean las dos del mismo domicilio, ¿sí? Entonces, eso, pues obviamente aquí el haber escogido el procedimiento adecuado es lo que se debe tomar en cuenta, que sea sustanciado en materia de familia. La habilidad para demandar personalmente o poder de postulación, cuando les dije, pues, por medio de abogado, cuando la ley lo exige, este requisito incluso no es aplicable al proceso de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón que el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia debe demandar a través de abogado, ¿verdad? Entonces, la habilidad para demandar personalmente o poder de postulación, eso se debe hacer por medio de abogado. Eso lo repito, lo estoy repitiendo para que ustedes les queden claro, ¿verdad? Para aspectos en los cuales también se tomen en cuenta, ¿verdad? La prueba del derecho a presentar al demandante, ¿verdad? Obviamente esa prueba es una regla general, ¿verdad? Para establecerse, ¿verdad? Los impedimentos de la procuración, incluso para presentar poder que lo constituye, es una obligación del procurador, y sin embargo en los procesos de familia no aparece un artículo que exija que se pruebe la personería, lo que causa incluso confusión, ¿verdad? Pues el juez o jueza de familia en estricto previene si en la demanda falta dicha situación, es decir, la legitimación activa, y se vuelve a veces un problema agregando a la demanda la credencial con firma autenticada, y esto es cuando el procurador o los defensores públicos de familia promueven la demanda, pero si es apoderado, el poder lo hace que el proceso se vuelva estricto y poco accesible, pues podría resolverse en un requisito por parte del juez a representación, incluso por el representante legal o el apoderado en su caso. Reitero, la prueba de la representación del demandado, es importante decir que el artículo incluso, pues, 42 de la Ley Procesal de Familia en ningún momento exige
ni que se menciona en este, pues si la ley especial no lo establece, ¿por qué aplicar la supletoriedad incluso del artículo 18 cuando nos referimos al Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Para qué? Para obligar la representación, lo cual incluso pues dilata el proceso, oponiendo la naturaleza, obviamente, ¿ve? Y la finalidad de la ley especial en el sentido de darle celeridad, es decir, para ver la representación de la parte demandada. Obviamente, hay aspectos como, por ejemplo, una persona que no se pueda demandar porque es una persona que tenga esquizofrenia, por decir el caso, que se necesita que se pueda nombrar un tutor, ¿verdad? En apariencia, pues obviamente primero hay que darle trámite al proceso, ¿verdad? Pero en sí, la acreditación de la personería del abogado, ¿va? Sí es necesario establecerla, ¿va? Y que se establezcan, obviamente, en los procesos. Sí, alguien quería... Bueno, ¿hay preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado? ¿Hay preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado de los requisitos? Debo decirles, ¿verdad?, que cuando la ley exige que se demande a varias personas o se trate de litisconsorcio necesario, debe dirigirse la demanda contra todas ellas. Ese requisito se encuentra incluso regulado en la Ley Procesal de Familia en su artículo 15, inciso primero, ¿verdad? Que se acuerdan cuando lo vimos, donde decía que la razón del objeto de la pretensión, la sentencia, obviamente afecte directamente a varias personas, incluso estas deben de ser demandadas, ¿verdad? O demandar, ¿verdad? Y ese inciso debe aplicar en armonía con los demás incisos del artículo, ¿verdad? En los casos que la ley exija la prueba inicial del interés sustancial del demandante para formular sus pretensiones, ¿verdad? Y del demandado para contradecirlas y obviamente la legitimación, ¿verdad? En las causas de las partes. Estos serán otros los requisitos de fondo de la demanda que podemos decir, ¿verdad? Para exigirse, ¿verdad? Las circunstancias incluso tienen mucha relación del artículo 42, el literal F, relacionado con el 44, ¿verdad? Pero yo les decía, pues la ley pide que se acompañe la prueba, pero también se da la oportunidad al no disponer de ella, que se menciona su contenido, el lugar en que se encuentra y si se pide su incorporación al proceso, esta da a entender que no debe prevenirse bajo pena de inadmisibilidad que no acompañe la prueba. ¿Por qué? Porque ya no depende de la parte presentarla, sino que está inhibido o imposibilitado para presentarla. Entonces, obviamente ahí, determina desde a dónde está esa prueba. En el caso del demandado, en el artículo 46 de la Ley Procesal de Familia establece que al contestar la demanda ofrezca y determina la prueba que pretende obviamente hacer valer en su defensa. Pero tener presente que en familia debe interpretarse la ley con criterios amplios y no restringidos, ¿verdad?, sobre la legitimación de la causa. Esto pues de las partes que deben de examinar la titularidad del derecho que el actor pretende hacer valer y de la obligación correlativa de la demanda del demandado, correlativa del demandado para satisfacerla, ¿va? También podemos decir en el caso que no exista una indebida acumulación, que exista ¿cómo decirlo? Que no exista una indebida acumulación de pretensiones o subjetiva de las partes, pues la idea que se refiere es que las pretensiones y no acciones es prudente referirse a la parte específica que también podrían decir pues que en la misma demanda debe usarse muchas acciones, es decir, sobre las pretensiones que con tal sean contrarias, ¿verdad? Es decir, deben de cumplir todo lo que se debe establecer, es decir, que sean, digamos, que no se excluyan pues mutuamente, ¿verdad? Cuando el juez no sea competente para conocer de las acciones que se acumulan a otras. Quiero decir con esto, por ejemplo, les decía yo lo del divorcio, lo del cuidado personal, entonces, llevan pretensiones conexas a la misma que se deben ser acumuladas y tramitadas de manera íntegra desde la interposición de la demanda. Por ejemplo, el divorcio, obviamente en las pretensiones conexas al mismo está el cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, pero en el caso de el cuidado personal se establece que la cuota alimenticia y el régimen de visita se debe establecer. ¿Para qué? Para que el progenitor que no tenga los niños pues pueda relacionarse con sus hijos, ¿verdad? Eso
para establecerlo. Ahora bien, estos requisitos de la demanda de proceso de familia, y reitero, como una ley especial, que es la Ley Procesal de Familia, establece los requisitos de la demanda en este proceso y estas, digamos, prevalecen sobre cualquier otra, es decir, sobre lo determinado pues en el Código Procesal Civil y Mercantil, por decirle el caso, y solo se debe incluso pues aplicar esta ley y no otras, porque en la práctica muchas veces se quiere dar la aplicación directa del Código Procesal Civil y Mercantil sobre la Ley Procesal de Familia, pero los requisitos que establece la Ley Procesal de Familia en el artículo 42 se deben de contener los de la demanda, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en el artículo 42, el primero dice la designación del juez a quien se dirige, y esto desde luego no hay escrito sin destinatario, y además la designación del juez determina la competencia. Si en una demanda se dice señor juez, ¿verdad? El juez a quien se presentó, se sabe que es el que se le dirige la demanda, por lo tanto va a saber si es competente, si se dice señor juez de familia y no dice si es primero o segundo, tercero o cuarto, como dice El Salvador. No se ha cumplido con este requisito, ¿verdad? Siempre y cuando no haya receptora, pero si hay receptora obviamente no es necesario. Entonces, eso para la designación del juez, para determinar obviamente la competencia y diciendo pues obviamente el lugar donde hubiera oficinas receptoras de demanda, ¿verdad? Ahí obviamente, como dice ese artículo, ¿verdad? En San Salvador, por ejemplo, hay oficinas receptoras de demanda y no se hace designación del juez a quien va dirigido, por la razón que hay 4 jueces de familia, cada uno constituido 2 jueces por cada juzgado. Entonces no se dice si es el primero, segundo, tercero, como se los decía antes, así como no se dirige al juez de otras materias, ¿verdad? Que se pudiese hacer, pero la oficina receptora de demanda determina quién de los jueces de familia se va a dirigir la demanda, y esto es más que todo para que hubiese reparto equitativo de trabajo en los tribunales, ¿verdad? Pues estaban incluso pues los de familia recargados, ¿verdad? Pero en la zona geográfica de esta, incluso de algunos juzgados de familia que no tienen, que solo son uno único, como por ejemplo Sensuntepeque, San Vicente, ¿verdad? Son únicas y es ante el juez de familia de esos juzgados que se va a tramitar, ¿verdad? Tienen incluso pues obviamente la competencia territorial. En el segundo del 42 ustedes ven el nombre, calidad de mayor o menor de edad y el domicilio del demandante y del apoderado, y en su caso los mismos datos del representante, dice ese artículo. Es el literal B, pero esto es comúnmente que se le llaman generales de las partes y sirve obviamente básicamente para tener una completa identidad del demandante y demandado que se mencionan aquí, ¿verdad? Como demandado, porque el literal C dice lo mismo, y también para evitar homónimo, ¿verdad? El mismo Código Procesal Civil y Mercantil da esa situación, ¿verdad? Para que se pueda determinar, ¿verdad? Y obviamente se había establecido, o se debe establecer obviamente para las generales, para evitar homónimos, ¿verdad? Esto pues a veces el padre tiene el mismo nombre que el hijo y son abogados los dos, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación también, ¿verdad? Que de tramitar los procesos así, ¿verdad? O a quién va a responsabilizarse incluso al padre o al hijo. Eso pues por ejemplo, ¿verdad? En el pago incluso de costas procesales, porque recordemos que hay veces, hay abogados que son condenados al pago de estos, como en el caso de casación, ¿verdad? Que ahí se establece incluso a uno de los abogados. La parte última del literal B dispone los mismos datos del representante legal, y es cuando el demandante puede actuar por medio de representante legal que puede ser incluso procurador, tutor, ¿verdad? Procurador General de la República, según el artículo 224 del Código de Familia, que se convierte en representante legal en caso de una persona que carece de aquel, ¿verdad? O en todo caso el tutor, como les decía, conforme al artículo 300 siempre del Código de Familia. El literal C menciona siempre en el 42 los requisitos que tienen la misma función de identificar con toda claridad la persona del demandado o de su representante legal en su caso, ya que habla de representante legal
tanto el demandante como el demandado. ¿Para qué? Para referirse a aquellos casos de personas que son representadas por el Procurador General de la República o en todo caso de su delegado, según el artículo 224 del Código de Familia. ¿Por qué? Porque hay que exigencia de letrado obligatoria, siempre tiene que nombrar apoderado, ¿verdad? Esto conforme al los artículos 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia. Estos tres literales que he hablado, A, B y C, son considerados por la doctrina requisitos subjetivos de la demanda. Es decir, el juez general del demandante, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Ya estoy hablando. El juez, por ejemplo, el juez a quien va dirigido, las generales del demandante, las generales del demandado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha dicho que son requisitos subjetivos de la demanda, ¿verdad? Entonces, la parte última literal establece: si se ignorara su paradero, se manifestará esa circunstancia y se solicitará su emplazamiento por medio de edicto. Esto se debe relacionar con el artículo 34 de la Ley Procesal de Familia. Es importante hacer notar que en materia de familia no hay lugar a las diligencias de ausencia, porque no es aplicable incluso, ¿verdad? Esta figura, porque expresamente el artículo 34 en la parte final lo establece. Entonces, solo hay que manifestarse esa circunstancia y que se solicite el emplazamiento que se haga por medio de edicto, ¿verdad? Eso pues obviamente hay que establecer que cuando se hace por medio cuando se establece el paradero del demandado que se ignora, hay que expresar las generales que se conozca, pero siempre hay que expresar en la demanda el último domicilio que tuvo. Esto para los efectos de la competencia, para los efectos de la investigación que se hace por parte de la trabajadora social y del tribunal, pues obviamente para determinar si en verdad es una persona de domicilio ignorado. La ley no ha sido clara en determinar si el juez es competente cuando se demanda a un ausente, pero sí lo ha hecho la jurisprudencia. Entonces ha dicho que el juez o jueza de familia competente, ¿verdad?, es el del último domicilio que tuvo el ausente. Por esa razón hay que decirlo, que en la demanda, en casos que el paradero del demandado se ignore o esté fuera de la República, no se sepa dónde se encuentra, se debe establecer de esa forma, es decir, determinarlo así, que no se sepa cuál es su paradero. El literal D, siempre del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, habla que se debe establecer una narración precisa de los hechos que sirva de fundamento a las pretensiones. Esto es aplicación, ¿verdad?, en otras materias, pero en familia hay que expresar con toda claridad cuáles son los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. Y eso dependerá de la naturaleza de la acción que se ejerce. Por ejemplo, si un reconocimiento de paternidad, tiene que expresar cuál es el trato que el padre le dio, por cuánto tiempo fue ese trato, si fue presenciado por vecinos, amigos o parientes. Todo hay que narrarlo de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, y eso lo establece el artículo 148, 149 del Código de Familia, ¿verdad? Mientras más explícita sea la narración, es mejor, porque lo que abunda, como se dice en el aforismo salvadoreño, lo que abunda no daña, ¿verdad? Aunque algunos abogados abusan de lo explícito, ¿verdad? Es decir, que hasta se establece más de la demanda que cosas innecesarias, ¿verdad? El literal E, siempre en la Ley Procesal de Familia, establece la pretensión expresada con precisión y claridad. Esto es importante porque en esta palabra no se usaba antes, ¿verdad? Es decir, hoy modernamente es la más adecuada, ¿verdad? Se comenzó a usar la expresión precisión y de más claridad en la demanda, porque antes se confundía la pretensión con la acción, ya que cuando se hablaba sobre la pretensión es el derecho incluso que el demandante quiere que se tutele. Ejemplo, pues la etapa de un divorcio. Después, obviamente, lo que se requiere es la disolución del vínculo, y hay que expresarlo con toda claridad y precisión para que el juez no tenga lugar a confusión o que el demandado pueda alegar más tarde una excepción dilatoria de oscuridad de la demanda, porque no se tiene precisión de la pretensión. La parte segunda de este literal dice que hay que hacer varias pretensiones, que esas se formulan incluso con la debida separación, y siendo correcto, ya que es ilícito acumular dos o más pretensiones siempre que no sean incompatibles, ¿verdad? Obviamente, eso en una misma demanda, ¿verdad?, no pueden interponerse diversas peticiones, excepto el caso en que sean relativamente a la misma acción, y también podrá en una misma demanda usarse de muchas acciones con la que no sea contraria, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, en el caso de
cuota alimenticia, quiénes son las partes que integran la cuota alimenticia, los procesos de cuota alimenticia, es el alimentante y la alimentaria, es decir, el progenitor y los hijos, ¿verdad? Entonces no puede venir a hacer un divorcio a acumularse sobre la cuota alimenticia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque llevar las parejas a la misma pretensión no se puede, por ende, pero sí se puede hacer como pretensiones conexas, como se los había dicho antes, ¿verdad? Debo decir que esos literales son considerados requisitos objetivos a que se refieren a la pretensión y en la narración precisa de los hechos. Además, incluso pues se ha expresado que deben tomar en cuenta incluso pues los sujetos involucrados, el tiempo, el lugar, las circunstancias, ¿verdad? En la pretensión se debe señalar la forma precisa cuál es la norma jurídica a la que se adecúa esos hechos y poderla solucionar, y esto se conoce como cuadro jurídico o fundamento de derecho. Todo esto termina en una sentencia. Los requisitos del literal I deben incluirse en los requisitos objetivos, pues se refieren incluso pues a la pretensión de naturaleza de la misma. Es indispensable expresar, ¿verdad? Para en estos casos, ¿verdad? Sin embargo, en relación a los documentos que se deben de presentar como prueba, es prudente ubicarlos en los formales, ¿verdad? Cuando se habla del F del artículo 42, el ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba que el demandante pretende hacer valer. Esos requisitos también lo establece incluso el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? O sea, cuando habla de los ofrecimientos de los medios de prueba pertinentes, pero si se trata de prueba testimonial, hay que mencionar obviamente el nombre, la dirección generales de los testigos, cosa que ha sido incluso muchas veces criticada porque trae muchos problemas en la práctica, y también hay que aclarar que si el medio probatorio que se ofrece en una prueba documental se debe cumplir con algunas reglas, como por ejemplo lo que dispone el artículo 44 que se le había mencionado. A la demanda se acompañará la prueba documental, ¿verdad?, que se pretende hacer valer. Si no se dispusiera de ella, se mencionará su contenido, como dice el artículo 44, el lugar que se encuentra, y se pedirá su incorporación al proceso. Eso lo dice el inciso segundo, que están en los requisitos de los testigos, ¿verdad? El inciso tercero dice: si se tratara de otros medios de prueba, deberá solicitarse su práctica, concretizando su objeto y finalidad, y recordando que si se trata de testigos hay que mencionar nombres generales y dirección. Este aspecto también pueden decirme ustedes, no es requisito de fondo, pero sí un requisito de forma. ¿Por qué? Porque el testigo va a ir a declarar hasta la de la sentencia. Sí, pueden ser solucionados en la etapa de la audiencia preliminar, sí, les puedo decir a ustedes, pero no es una cuestión meramente que se declare la inadmisibilidad de la demanda. Ahora bien, el literal G menciona la designación del lugar que señala el apoderado para recibir notificaciones, así como el lugar donde puede emplazar al demandado o citar a la parte demandante cuando deba de comparecer personalmente. Hay que expresar dos direcciones, una la del apoderado que se apersona a representar al demandante, y la del lugar donde se va a emplazar al demandado o citar al demandante, cuando ésta debe de comparecer personalmente. Entonces, por ejemplo, como apoderado se debe de decir: señalo para oír notificación en la oficina tal, pero también es obligación expresar la dirección donde puede ser citado su mandante, ¿verdad? En el caso, como les dije, que hay aspectos que también se tienen que hacer el estudio. Cuando el juez le debe citar por ser necesario su comparecencia, por ejemplo, para asistir a la audiencia preliminar, excepto cuando estuviese fuera de la República. Hay una cosa en este literal G, ¿verdad? Se sabe que en materia incluso, ¿verdad?, en otras materias debe de incluso que de decir el lugar donde tenga el asiento del juzgado, ¿verdad? En la ley procesal de familia no le dice. Sin embargo, en la práctica muchos jueces lo hacen en el lugar del juicio, ¿verdad? La idea del legislador es que, como hoy en familia, se puede notificar hasta por vía de fax, por medio electrónico, y es válido. Incluso pues el sistema de notificación electrónica, o SNE, que le llama la Corte Suprema de Justicia, ha entablado incluso que puede señalar, ¿verdad?, incluso otros medios electrónicos. ¿Para qué? Para que se pueda incluso servir como medios, ¿verdad?, para recibir, para facilitar la notificación, porque además se debe recordar que el juicio de familia debe ser breve. Hay que suponer que se trata de un apoderado que viene de San Salvador, ¿verdad?, y no se notifica por vía fax, sino que hay que hacerlo por medio de provisión exhorto. Incluso tendría la de nunca determinar, ¿verdad?, y en ese orden es mejor aplicar
que las notificaciones deben de hacerse incluso hasta por los medios electrónicos, como lo dice incluso el 33 de la Ley Procesal de Familia. El literal H de la ley, del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia habla que la solicitud de medidas cautelares cuando fuera procedente. Esto lo traigo a comento también lo que hablamos la semana pasada de las medidas cautelares. En base a ese literal, el H del artículo 42, se puede pedir la anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? Pues esta es la medida cautelar como una medida de seguridad y garantía de los resultados del juicio, es decir, que la sentencia sea eficaz si se reclama alimentos, obviamente, y se puede pedir al juez que anote preventivamente la demanda, siempre que se compruebe que el demandado es propietario de un bien raíz e inmueble y que se puede anexar a la demanda una certificación extractada o literal del inmueble para que el juez o jueza de familia pueda ordenar la anotación preventiva. También puede pedir la anotación preventiva sobre un vehículo. Hoy, de acuerdo a la nueva ley de transporte terrestre que se puede hacer, ¿verdad? Y a esa anotación se le adjunta una copia legalizada de la tarjeta de circulación del vehículo del demandado, ¿verdad? Otra medida cautelar aplicable puede ser la prohibición de salir del país, aunque no se mencione en la demanda, pero sí se libre el oficio a la Dirección de Migración para que el demandado no salga del país en algunos casos, y esos son requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Obviamente, en estos casos, siempre y cuando se debe determinar la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora, ¿verdad? Y que sea necesario el dictado de la medida cautelar. El literal I, siempre del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, habla que de los demás requisitos y datos que por naturaleza que la pretensión exija la ley o sea indispensable expresar, ¿verdad? El requisito en la forma que se está redactado es cuando se adecua y que podría ser que el legislador se haya escapado incluso algunos, digamos, requisitos. Viene a ser como un atarrayazo, por decirlo así, cuando el legislador, cuando pensó que si algún requisito se metió, se va a cumplir siempre que por la naturaleza la pretensión lo exija. Es decir, si van a haber otras situaciones que requieren otra presentación de otro supuesto, y esto refleja que los requisitos que menciona el artículo 42 no son taxativos, sino que hay otros que se pueden aplicar, ¿verdad?, según la naturaleza de la pretensión. Los demás requisitos que menciona este literal se puede considerar especiales porque no son los que comúnmente exige la ley. Por ejemplo, en la unión no matrimonial, un requisito que no está mencionado ahí, es necesario decirlo, es que la unión no matrimonial ha durado más de un año y expresar la fecha y la que determina el tiempo de duración de la relación. Por otra parte, hay que expresar en la demanda si uno de los convivientes ha muerto, si tiene herederos conocidos o declarados, para que la demanda pueda entablarse contra el heredero, ¿verdad?, nominado o heredero declarado. Y entonces esos requisitos especiales serán para cada caso concreto. Obviamente, pues los requisitos de la demanda no pueden comprender todos los casos que por un numeral establece, es decir, como lo que establece el artículo 42. Eso, pues, obviamente por la naturaleza de la pretensión y las leyes especiales que se exigen. También debemos de decir que el literal J del 42 de la Ley Procesal de Familia habla de un lugar, fecha y firma del peticionario. Obviamente todo escrito debe cumplir con esa exigencia. Es decir, que todo escrito o petición debe llevar la fecha, ¿verdad? Aunque antes el Código de Procedimientos Civiles decía que debía ser la fecha en letras y no con números, pero se debe entender que es en letras aplicando supletoriamente, ¿verdad?, lo que decía en aquel momento el Código de Procedimientos Civiles, pero en la actualidad también, ¿verdad?, porque en la Ley Procesal de Familia, el artículo 23, que es ritualista, que todo trámite ritualista debe ser dejado de lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle trámite. Hay que notar incluso algo muy importante, y en el caso que nos contempla la ley, en este literal J, ¿verdad?, cuando una persona no sepa firmar, ¿verdad?, ahí obviamente se debe establecer el lugar, fecha, pero y firma del peticionario, no, ¿verdad?, porque va a ser que la persona no puede firmar y obviamente pone su huella dactilar, ¿verdad? Obviamente esto va orientada a la idea de la asistencia letrada, ¿verdad?
obligatoria también, ¿verdad? Que toda demanda o petición tiene que hacerlo el apoderado, y se supone que siempre que sabe firmar, no significa que la parte material que no sepa firmar esté impedido de hacer uso de la acción. Lo que sucede es que tiene que ser por medio de apoderado, porque la ley procesal de familia lo establece de esa forma. Ahora bien, recapitulando, los requisitos comprendidos en los literales F, G y H se consideran requisitos formales, ya que su propósito es hacer efectiva la actividad procesal y el resultado. En el caso del literal F, debe tomarse en cuenta la aplicación del principio de probidad, lealtad y buena fe, y por ello la prueba debe ofrecerse con la demanda o la contestación de la demanda. Además, existe libertad probatoria y puede utilizarse por cualquier tipo de prueba lícita, por ejemplo, la documental e instrumental, la que se debe presentar con la demanda, ¿verdad? O señalar el lugar donde se encuentra, la pericial, ¿verdad? Y la testimonial, etcétera. Ahora bien, los requisitos especiales en el proceso de familia, existen requisitos especiales para cada juicio y según la pretensión en la cual la ley, ¿verdad? Para evitar, la ley da para evitar taxatividad y que trata de incluirlos, digamos, en todo el literal I del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, en el cual dice los demás requisitos y datos que la naturaleza de la pretensión exija la ley o sea indispensable, ¿verdad? Expresar como ejemplo, ¿verdad? Una demanda judicial de declaratoria de unión matrimonial, que ya les había dicho que hay requisitos que debe cumplir, si ha reconocido hijos que debe acreditarse, la certificación de partida de nacimiento, si se trata de documentos, por ejemplo, seguros donde el conviviente lo nombró como beneficiario a su compañera, acreditar con prueba documental. Otros requisitos que hay que transcurrido transcurrido 3 años desde el momento de la ruptura o la muerte de uno de los convivientes para haberla ejercitado la acción, también para que acredite el actor que ninguno de ellos esté casado con otra persona, sino que esté soltero y por lo tanto tiene la calidad para optar el matrimonio, por ponerle ejemplo, ¿verdad? Y además hay bienes producidos que deben pedirse, ¿verdad? Que se liquide el régimen de participación de la ganancia, si los hijos han reconocidos que deben de demandar a estos, y en caso de pedir que se nombre como representante legal, conforme al artículo 223 y 224 del Código de Familia, al Procurador General de la República, por medio de sus defensores públicos de familia. La razón es porque hay intereses contrapuestos entre la madre y los hijos, donde la madre pues es declarada conviviente y los hijos pues son herederos y representantes del difunto, que puede ser, ¿va? Si se ha dejado deudas el difunto o haya un lugar de indemnización por la muerte, ¿verdad? Resulta un accidente, entonces hay que acreditar todo eso en el juicio. ¿Para qué? Para que se le favorezca la agilización a la declaratoria. Eso para ponerlos, ¿verdad? En ese sentido. Si se trata del cuidado personal de los hijos, conforme al 216 del Código de Familia, se tiene que acreditar la capacidad económica del demandante y del demandado. ¿Por qué? Porque en la demanda de cuidado personal va a establecer alimentos, cuidado personal, representación legal. Hay que argumentar esos hechos para luego luego de establecidos, pues se probarán en la audiencia de sentencia, que es donde se producen todas las pruebas o las pruebas anticipadas que se han presentado. Si no se plantea ni bien un hecho al final, la sentencia puede ser inhibitoria, o sea, una sentencia estéril, sin fruto, ¿verdad? Hay que interpretar los hechos para traducirlos al derecho. Es ahí donde incluso se debe saber en qué caso cumplirse un requisito de los llamados especiales o específicos. Por ejemplo, en un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, no puede faltar el convenio de divorcio. Si falta este, es como que no se haya iniciado la diligencia, ¿va? En una tutela de incapacidad o de discapacidad, ¿va? No debe de faltar un dictamen médico que manifieste que el presunto incapaz, objeto de tutela, que en efecto esté incapacitado mentalmente y que este pues viene a ser el fundamento del derecho que sustenta la razón del por qué ejerce la acción. En el caso de pretender una tutela legítima, hay que probar que los padres están muertos, ¿verdad? Que están detenidos o dementes, que no pueden seguir ejerciendo la autoridad parental de sus hijos y por lo tanto es lógico y necesario que se le provea, ¿verdad?, de tutor. Esto como lo dice el 300 del Código de Familia. Cuando se va a seguir una rectificación, ¿verdad?, no puede faltar como medio probatorio la partida de nacimiento a rectificar, no se probará el estado familiar, ¿verdad?
sino el que se va a probar. Hay un error en el documento que se llama partida de nacimiento y se le pide alimentos para una mujer embarazada. Hay que probar que lo estaba o que lo estuvo y que está casado o lo estuvo, para así determinar las circunstancias. Cuando es por violencia sexual, se describe para ver qué sucesos se dieron para que se clasifique como violencia sexual, si es psicológica o física. En caso de psicológica, siempre se podrá probar a través de peritos que determinen los daños, ¿verdad? En una misma demanda puede ir combinado varios requisitos de la misma naturaleza según el caso planteado por ella, si la pretensión va encaminada a eso. Hay, digamos, demanda de pretensión única. Por ejemplo, si la demanda por alimentos, esa es una demanda única que se establezcan los alimentos, y acá no hay pretensiones accesorias, ¿verdad? Lo principal son los alimentos, no hay otra. Pero si se demanda por cuidado de personal, como lo dije antes, ¿verdad? El artículo 216, inciso último del Código de Familia, menciona que en este tipo de demanda el juez también sentenciará sobre alimentos, ¿verdad?, cuidado personal y el régimen de visita. Hay tres pretensiones diferentes, o sea, la principal es cuidado personal y las conexas es el régimen de visita y alimentos. En la demanda de divorcio, esta lleva una serie de pretensiones igualmente a la unión no matrimonial. Las pretensiones conexas que en una demanda, ¿verdad?, se establece como la principal que debe probarse, y un régimen de visita se debe probar que se tiene derecho a él, que se tiene facultad e idoneidad para ello, ¿verdad? Entonces, se confunde a veces la oficiosidad, ¿verdad?, del impulso de las partes, y que se cree que como un proceso que se impulsa de oficio, y una vez iniciado el juez va a aprobar, siendo que la parte interesada obligara a hacerlo. Cuando hablamos de la inadmisión de la demanda, después de que la demanda es presentada, el juez puede adoptar las dos actitudes. Una es admitir la demanda y la otra es no admitir la demanda, si esto no reúne los requisitos establecidos para ello, ¿verdad? En ese caso, pues cuando hablamos de la admisión de la demanda, ¿verdad?, se presenta cuando el juez considera que la demanda reúne todos los requisitos establecidos en la ley, y el juez, cuando admite la demanda, lo hace a través de un auto que se denomina auto admisorio, aceptando de esta manera, pues, que la demanda reúne todos los requisitos que establece el artículo 42 y ordena, por tanto, iniciar el proceso. El artículo 95 de la Ley Procesal de Familia regula la admisión de la demanda e incluso menciona que presentada la demanda, el juez o jueza de familia resolverá sobre su admisión y dentro de los 5 días siguientes a la de su presentación, y si la admitiera, ordenará el emplazamiento del demandado, ¿verdad? La no admisión, que equivale a no aceptar la demanda y no darle curso al proceso, y que se verifica incluso de dos maneras. Una, por ejemplo, podemos decir la inadmisión, es decir, no se admite la demanda cuando le falta alguno de los requisitos exigidos en la ley, y esa figura es de carácter temporal, es decir, es transitoria, ya que el juez o jueza de familia puntualizará los requisitos omitidos y ordenará al demandante que los subsane dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva. Eso lo dice el 96 de la Ley Procesal de Familia. Y la siguiente sería el rechazo, es decir, es de índole definitiva, el cual consiste en abstenerse de conocer y darle curso a la demanda sin ejecución de condición alguna. ¿Sí? Entonces, acá vemos que la admisión de la demanda es lo que le interesa tratar en este apartado, ¿verdad? Incluso lo que establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, que es una actitud del juez que toma al presentarse la demanda cuando falta uno de los requisitos establecidos por la ley, y por consiguiente se abstiene a darle curso a esta y otorgándole al demandante el término de 3 días para que lo subsane, y que eso pues se señala en causas que origine la inadmisión transitoria. Debo decir que cuando la demanda carece de alguno de los requisitos exigidos por la ley y que sean necesarios, pues sean subsanadas, esa sería pues obviamente uno de los presupuestos por los cuales se origina, ¿verdad? Falta de anexos ordenados por la ley cuando se tiene a la mano. De lo contrario, es hacer mención de ello, por ejemplo, la certificación de una partida de nacimiento, pedir su incorporación al proceso posteriormente, ¿verdad? Y ya que el artículo 44, como se los había dicho antes, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia, deja expedito el camino para poder hacer y así evitar una prevención de subsanación por parte del juez o jueza de familia. Cuando se habla de la subsanación de la demanda del proceso, la subsanación de la demanda implica corregir, enmendar, reparar incluso
los errores cometidos en ella, y es una forma de sanear el proceso de su emisión y evitar proseguir con un error, ¿verdad? Que al final vendrá a abortar el mismo y dándole a su vez una nueva oportunidad al demandante de corregir su error y continuar con el derecho que quiere hacer valer frente al demandado. Incluso esa figura se encuentra regulada en el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia, que señala, como les dije antes, que carece de algunos requisitos que exige la ley, ¿verdad? Esto pues hay que aclarar que esa disposición faculta al juez o jueza de familia de ordenar al demandante que subsane el defecto incurrido, y a esa falta se le conoce con el nombre de prevención, y su presencia se justifica, ¿verdad? Para poder hacerlas por acceso a la justicia, ¿verdad? Las prevenciones correspondientes para determinarlo, ¿verdad? Entonces, en eso, obviamente lo que se pretende con la prevención, ¿verdad? La revisión efectiva a fin de purificar la relación jurídico-procesal, como se vio, o como les dije, ¿verdad? Que el juez o jueza de familia es un verdadero director del proceso y como tal, obviamente, tiene la obligación de asegurarse que el asunto sometido a su conocimiento no adolezca de omisiones de algún elemento clave y que pueda resultar la imposibilidad de decidir la cuestión planteada. Eso es la posibilidad de imparcialidad por parte del juez a efectuar este tipo de acciones. También la necesidad de fundamentación, ¿verdad? Que es necesario fundamentar las prevenciones cuando sean las omisiones de su defecto, a evitar prevenciones sucesivas, igualmente una pronta y cumplida justicia, que es preciso que el juez, como conocedor de derecho, por las omisiones de las cuales incluso no está facultado para suplir, por ejemplo, las comprendidas incluso en aspectos que solamente las partes las sabe, como el principio dispositivo, ¿verdad? Que puede determinarse, ¿verdad? Entonces, eso para determinarlo, ¿verdad? Que son situaciones que incluso, pues, por los principios de dispositivo, de oficiosidad, se deben de determinar, ¿verdad? Por parte del juzgador, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes pues, la necesidad, la imperante necesidad por el cual se debe de establecer eso por la inadmisibilidad. Sobre la improponibilidad, vamos a hablar en la siguiente clase, pero de la improponibilidad de la demanda, debo de decir que también hay aspectos en los cuales es necesario, ¿verdad? Que algunos requisitos que establece hoy en el código, en el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, que de manera supletoria en materia de familia se establece, aunque en familia establece en el artículo 45 la improcedencia, pero que es un símil a de la improponibilidad. Bueno, no sé si se ha comprendido, ¿verdad? Este tema. Disculpen porque voy tan a la carrera, pero obviamente es por el examen que vamos a tener este próximo miércoles que es necesario hacerlo, pero esto pues era necesario explicárselo a ustedes como requisitos que se establecen de fondo y de forma para sustanciar las demandas. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que he hecho, de lo que he hablado esta noche con respecto a los requisitos de fondo y de forma y de lo de la demanda? Todo claro, licenciado. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Recuérdense que el próximo miércoles el examen, ¿verdad? En apariencia va a estar las 24 horas y ustedes van a tomar 90 minutos en el espacio que deben de establecerlo. Recuérdense, he visto uno de los, en el anterior examen, que dejó abierta la posibilidad para hacer el examen y que después me estaba diciendo de que alguien le había abierto ¿cómo que se llama? La sesión, pero esa situación, si vuelven a hacerla nuevamente de esa forma, se les va a cerrar, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido que hagan el examen en el horario, en una hora que ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? Son 90 minutos, y si no lo hacen así, no cumple con las indicaciones que se les ponen, ¿verdad? Van a ser objetos que no van a tener derecho al examen, van a tener que tener nota, ¿verdad? La nota que legalmente corresponda, ¿verdad? Entonces, pasen una feliz noche. Licenciado, ¿sí? Solo una última. ¿Este tema viene incluido en el parcial o hasta medidas cautelares? Como lo dije la semana pasada, hasta acá viene el examen. Ah, ok, gracias.
¿verdad? Bueno, pues cuídense entonces, pasen una feliz noche si no hay preguntas. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.